Josué 24:15. ¿Verdad? Yo creo que todos los cristianos hemos escuchado un poco sobre esta historia. El título de la predicación es Josué, un buen segundo. ¿Verdad? Ya han escuchado bastante sobre liderazgo. Bueno, todos los que trabajamos hemos escuchado algo sobre liderazgo. ¿Y qué se nos enseña sobre liderazgo? Que los líderes tienen que competir, pero esta tarde vamos a hablar del que está segundo. Por lo tanto, le titulé esta reflexión Josué, un buen segundo. Dice el concepto de liderazgo, que es el conjunto de habilidades gerenciales y directivas que un individuo tiene para influir a otras. Recordemos que el liderazgo es influencia. Dice, nosotros los cristianos, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo saben y en las iglesias muchos se dice que nosotros somos líderes. Somos líderes, pero les voy a decir, somos líderes, pero no líderes instantáneos. El Señor nos va puliendo. Quiero que nos vayamos a la porción de la palabra, al versículo 24. Al versículo 24. Y muchas veces escucho las expresiones, no, si es que como la mayoría venimos del Salvador, entonces, no, Dios me sacó de allá y todo. Y nosotros nos podemos a pensar, si es que ya estábamos mal y ahora estamos bien. No, tenemos que ver lo que Dios nos trajo para acá para cumplir un propósito. Un propósito. Pero ahí que estaba haciendo Josué, haciendo que las personas cuando se pusieran a pensar de dónde Dios los había sacado, uno piensa de dónde Dios me sacó, de algo, ¿verdad? Que no estaba bien en mi vida, que no estaba bien, para que uno reflexione y cambie de actitud. Y aquí estaba lo que estaba tratando de hacer Josué, que en ese momento él era el líder, para que digamos, ya no vamos a hacer esto, ya no estamos haciendo eso, nos vamos a dedicar nuestra vida al Señor, o sea, un cambio. Aquí leímos a una ciudad, ¿qué nombre de la ciudad aparece ahí? ¿Una ciudad? Siquem. Siquem, podemos ponerle una ciudad que dice que muy antigua, muy antigua. Entonces, podemos pensar, Siquem pudo estar relacionado con nuestro país, El Salvador. Ahí estaban, pero iban. Y el pueblo de Israel estaba en ese momento ahí para consagrarse y tenían el líder. ¿Quién era el líder que estaba antes? Moisés, ¿verdad? Y en ese momento estaba Josué. Mirando para atrás. Y cuando nosotros reflexionamos, hacemos una cadena de eventos y de cosas que nosotros hicimos anteriormente y de dónde el Señor nos ha sacado. Aquí estaban dando una vista retrospectiva, habla de Abraham, ¿verdad? Recuerden que Abraham, el padre de la fe, un líder, estaba Moisés antes que Josué, pero ¿qué pasó? Les hace recordatorio desde Abraham, y con Abraham, ¿de dónde lo sacó él? Contemporáneo a Abraham está la Torre de Babel. Recuerdan que en Génesis está la Torre de Babel, en el capítulo 11, dice de la Torre de Babel. Se recuerdan que la Torre de Babel era un edificio que las personas estaban construyendo para llegar al cielo, y que al finalizar tuvieron el atrevimiento de pintarlo del color del cielo, para ellos tener la sensación que habían llegado al cielo. Y tengo unos datos acá, que la Torre de Babel medía aproximadamente 60 metros. Y la torre más alta mide actualmente, la Torre de Dubái, mide 818 metros. ¿Y qué hizo el Señor? Los confundió sus lenguas para parar eso. Entonces, habla el Señor en este momento de Abraham y lo trae a memoria en este momento, en Josué. En la época de Josué lo trae a memoria. ¿Por qué? Porque Abraham, de ese pueblo pagano y todo, lo sacó, porque el Señor vio su corazón. Dios sacó a Abraham de todo eso, que los hombres se querían igualar a Dios, hicieron esa construcción y todo, pero de ahí salió Abraham, porque Dios vio el corazón. Dios vio el corazón de Abraham. Y en ese momento también estaba Josué tratando ahí de que el pueblo de Israel se consagrara, pensar y dijera, no, nosotros tenemos que cambiar. Muchas veces nosotros decimos, ay, si yo fuera Dios hiciera esto o hiciera lo otro. No, porque el fin de Dios
no ha sido acabar con la raza humana y decir hasta aquí llegó, sino que por amor el fin de Dios ha sido recuperar a la raza humana, porque verdad que Dios es todopoderoso y Él pudo habernos eliminado por la maldad que hay, pero Él siempre nos da oportunidad. Y aquí dice, el Señor quiso recuperar la raza humana, y ahí está con respecto a Abraham, porque Él vio el corazón de Abraham. Vamos a ver ahorita en el versículo 13, ¿quién me lo lee? ¿Quién está diciendo esto? Dios. Entonces estaba hablando que ya el pueblo de Dios ya estaba en la tierra prometida, pero quedaron ahí. Entonces ellos quedaron en medio de la idolatría. ¿Y saben qué? Estaban en una situación peligrosa. Estaban ya en la tierra prometida, pero estaban en una situación peligrosa. Josué. Entonces él estaba como líder. Y en el versículo 15 en el 14 dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. Entonces tenían que protegerse, porque si no, como dice aquí, eso era muy peligroso y se podían contaminar. ¿Quiere saber usted como líder que ya está actuando como tal? Es cuando se comienzan a tomar decisiones. Cuando usted comienza a tomar decisiones es que ahí está desempeñando su papel como líder, porque otros están detrás de usted fijándose lo que está haciendo. Hay que saber tomar decisiones. Un líder no es aquel que le dan un cargo, no es eso. Vemos a los reyes que le dan corona, ¿verdad? Cuando le hacen la ceremonia, la corona. Cuando un atleta gana, ¿qué le dan? Una medalla. Nosotros no esperemos eso. Nosotros, si somos líderes, comencemos a tener influencia sobre las personas, porque Josué fue un buen líder. Josué fue un buen líder. Y aquí lo vemos, y dice en el versículo 15 que hay que tomar decisiones, y este es un ejemplo, dice, y si mal os parece, servir ¿a quién? A Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, haciendo referencia a lo que pasó con Abraham, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y la decisión que toma Josué, ¿quién me la lee? La decisión, pero dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la conclusión, pero yo estoy decidido en lo que voy a hacer. Estoy decidido. Y un líder tiene que saber tomar decisiones. Generalmente pensamos de que Josué, sabemos la historia, y Moisés estuvo un gran líder. Y vemos como que Josué estaba a la sombra de Moisés, y no es así. Dios lo estaba preparando, y él estaba siendo muy inteligente tomando todo de ese gran líder. No estaba a las sombras. Y este versículo me impacta bastante, porque dice, y aquí tomó una decisión, ¿verdad? Que es muy bonito y siempre nosotros lo recordamos y hasta lo ponemos en la casa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero esa decisión no la tomó Josué en ese momento. Esa decisión la tomó desde que él se mira como segundo de Moisés, porque él siempre fue un líder, y siempre esa decisión la tomó desde el momento que decidió andar con Moisés. No es ahí, la decisión se toma antes. La decisión se toma antes de tener aquel protagonismo. Dios va preparando al líder. Entonces, no creamos que las obras que nosotros hacemos son pequeñas. Es una preparación que Dios está teniendo con cada uno de nosotros, porque estamos siguiendo los planes de Dios, los planes divinos. Dios tenía un plan para Moisés, tenía un plan para Abraham, pero también tenía un plan para Josué, grandes líderes, porque el plan fue diferente para cada uno. Y quiero finalizar con estas palabras, las palabras que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta tarde les quiero que hagamos la reflexión y digamos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros tenemos que aprender a seguir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Les voy a pedir por favor que inclinen su rostro. Vamos a orar.